Bueno, ya estamos transmitiendo y pues hoy tenemos hermanos que nos visitan, hermanos nuevos, ¿verdad? Gracias al Padre. Entonces, esta clase de lo que se trata es de entender un poco mejor los tiempos que estamos viviendo. Y lo que hacemos es analizar algunos pasajes de las Escrituras y aplicarlos a nuestro hoy en día. Hemos dicho que pues desde la perspectiva hebrea la profecía es cíclica. Esto quiere decir que eventos que ya sucedieron y que están escritos pues en la Biblia pueden tener uno o más cumplimientos, pueden enseñarnos algo, puede ser como le llama el escritor del libro que estamos estudiando, un patrón o un modelo que nos sirva ahora mismo de guía, que nos ayude a entender mejor, pues como decíamos, la situación que estamos pasando, los tiempos que estamos atravesando, experimentando. Creemos y confiamos que pues estamos viviendo tiempos distintos, tiempos diferentes, que estamos cercanos al regreso del Mashiach. Y pues creyéndolo así y confiando y creyendo que estamos en los últimos tiempos, entonces lo que nos corresponde es prepararnos. Tenemos una responsabilidad, todos aquellos que formamos parte del pueblo del Eterno. Hay cosas que tenemos que hacer y en las que nos tenemos que concentrar. Y es precisamente esto de lo que hablamos en esta clase y pues qué bueno que no podamos no solamente obtener el conocimiento, sino estarlo practicando realmente. Entonces, bueno, la semana pasada comenzamos con un capítulo nuevo. Utilizamos como base un libro que se llama Las Buenas Nuevas según el COVID-19, el mensaje oculto del Mesías. Está largo, pero este es el libro que utilizamos como base y pues claro, las Sagradas Escrituras, por supuesto. Pero así es como llevamos ese orden de capítulos. Entonces, la semana pasada comenzamos el capítulo que se llama El coronavirus y Heder. Muy bien, Heder. Entonces aquí les voy a escribir nada más la palabra para que no queden dudas de cómo se escribe. Heder, ahí está. Esta es una palabra hebrea. Entonces en esta clase vemos muchos términos hebreos, letras de hebreas, enseñanzas también que vienen del hebreo, porque el libro lo escribió precisamente un rabino, pero un rabino creyente en Mashiach. Bueno, el coronavirus y el Heder. Entonces dijimos que esta palabra, ¿qué significa? Así literalmente, si la traducimos al español, ¿cómo la traduciríamos? ¿Alguien se acuerda? Aposento, habitación, muy bien. Entonces, Heder en hebreo, aposento o habitación en el español. ¿Ok? Y el pasaje que nos presenta primeramente este capítulo es una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 26. ¿Lo recuerdan? Sí. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, por si quedaron dudas, para refrescarlo y pues también por los hermanos que nos están acompañando, para que estemos todos, al cabo que vamos empezando el capítulo. Entonces vamos otra vez a profecía de Isaías capítulo 26, versos 20 y 21. Isaías 26, versos 20 y 21. De hecho, esos versos fueron los que se usaron mucho, ¿no? En el principio de la pandemia. Recuerdo que circulaban mucho en las redes Sí. como para entre los creyentes de la Biblia animarlos a que se recluyeran, que no salieran. Ok, sí, muy bien, sí es cierto. Y decíamos que pues ese podría ser un cumplimiento literal, pero claro que la enseñanza va más allá. El mismo escritor de este libro pues ahí lo comenta.
en realidad no quiere decir que estos versos los estemos sacando de su contexto, sino que ustedes pueden ver el contexto anterior ahí de Isaías capítulo 26. Pueden irse unos versos atrás, por ejemplo, pues todos los versos del capítulo 26, pero propiamente los versos que están ahí, digamos, a partir del verso número 16. Si quieren ir leyendo ustedes ahí en su mente, nada más para que tengan ahí fresco el contexto y vean que todo lo que vamos a decir está relacionado. Entonces, a partir ahí desde el verso número 16, verso 17, 18, ¿de qué ven que está hablando? Aquí ya saben que participamos en esta clase, entonces, ¿qué ven ahí en los versos 16, 17, 18? Juicio, ok, ¿qué más? A mí me llama la atención el 14. El 14, ok. Porque dice, los muertos no verán vida y los médicos de ningún modo podrán alzarlos, por cuanto tú los juzgaste y los destruiste. Muy bien. Hiciste perecer su memoria. Ok, está hablando de juicio y juicio severo. ¿Qué más? Juicio, tribulación, angustia, dolor, muy bien. El verso 17 y 18, ¿de qué habla? El 17 como de una mujer embarazada. Ok. Con dolores. Con dolores de parto. Este es un concepto pues muy judío. Los dolores de parto, ya habíamos hablado de esto. ¿Qué representan los dolores de parto? Con la tribulación. Tribulación. El concepto de dolores de parto también lo vimos de hecho en hebreo, cómo se dice en hebreo, pero está simbolizando tiempo de tribulación, pero precisamente, o más bien propiamente, la tribulación de los últimos días. Los dolores de parto del Mashiach es el concepto que utilizan los judíos. Entonces ahí es lo que nos presenta el contexto. Y luego llegamos a los versos que examinamos ahora sí que a detalle, que fueron los versos 20 y 21. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que se dan estas instrucciones que aparecen ahí? Ya lo dijimos. En medio de una situación de angustia, dolor, sufrimiento, tribulación, juicio. En medio de esas circunstancias, entonces se nos dan las instrucciones que están en los versos 20 y 21. Pero para que vean que aquí no estamos forzando nada ni inventando nada. Ahí ustedes pueden leer el capítulo completo y ya vimos, ¿verdad?, unos versos atrás de lo que nos está hablando. Entonces, este término, como decíamos, dolores de parto, de una mujer parturienta que está a punto de dar a luz, no es otra cosa sino un simbolismo de los tiempos finales cercanos ¿a qué? A la venida del Mashiach. Es como ese tiempo, no inmediato, no que ya vaya a ser de un día para otro, pero sí cercano. Como hay como la sala de espera en la que ya sabes que pues vas a pasar, pero todavía es como una antesala de lo que va a suceder. Entonces es lo que nos presenta aquí, una mujer ahí parturienta, apenas con los dolores de parto. Entonces ese proceso se refiere a tiempos que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en medio de esa situación de la que estuvimos hablando desde que comenzamos con este libro, desde la introducción, decíamos, todos estuvimos de acuerdo en qué es lo que estamos viviendo hoy en día. Todos dijimos que precisamente pues este virus es lo que había estado trayendo al mundo: dolor, sufrimiento, muerte, angustia. Eso no lo podemos negar, es real, sí está sucediendo. Ahora, lo que nosotros vemos, que eso ya no lo podemos negar, eso ya está ocurriendo, pero nosotros tratamos de enfocarnos en, bueno, ya está sucediendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer todavía nosotros, creyentes, parte del pueblo del Eterno, en estas circunstancias que nos ha tocado vivir? Y es en lo que nos concentramos principalmente. Entonces aquí hay unas instrucciones
que decíamos que estas instrucciones a partir del verso número 20 son para quién. Para su pueblo. Para su pueblo, muy bien. Dice el verso número 20, Isaías 26:20, anda, pueblo mío, entra en donde, Tus habitaciones. en tus aposentos o habitaciones. Ahí es donde aparece esta palabrita hebrea heder. Si vemos la versión en hebreo, ahí aparece a tus habitaciones o tu habitación, tu aposento, tu heder. Cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Porque mira que Yahweh sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su maldad, y la tierra dejará ver su sangre derramada y no encubrirá más a sus asesinados. Esos son los versos 20 y 21 del capítulo 26. Entonces, estas instrucciones son ¿para quién? Para su pueblo. Para su pueblo. No está hablando al mundo en general. El juicio está viniendo sobre el mundo entero, pero estas instrucciones específicas son para el pueblo. Por eso ahí dice, anda pueblo. Y dijimos que en hebreo la palabra que se utiliza es la palabra lej, que significa como ve, pero dándole un... ¿Perdón? Sí, pero más bien tiene una connotación como de hazlo rápido. Ve, como apresúrate. Por eso lo traducíamos como apresúrate. Apresúrate, pueblo mío, y luego dice que se apresure a qué. ¿Qué es lo que tiene que hacer rápidamente? Verso 20. Entrar en el heder, entrar en la habitación o en el aposento. Entonces decíamos, ¿qué significa todo esto? Es verdaderamente una instrucción de que te encierres, de que te escondas y cierras la puerta y ya no salgas de ahí, porque entonces pues yo creo que ninguno de nosotros estaríamos cumpliendo con esta instrucción para los tiempos finales. Nadie todavía nos hemos escondido ni estamos ahí nada más ya encerrados hasta que el Mashiach regrese. No, las instrucciones que vemos pues todavía en este tiempo, todavía cercanos al regreso del Mashiach, pero que todavía tenemos un poquito de tiempo. La instrucción es más bien que nos concentremos en otras cosas que ya hemos hablado en los capítulos anteriores, en los modelos que hemos visto. Vimos el pasaje de la escalera, por ejemplo, el de la construcción del Mishkan, el patrón de las vestiduras sacerdotales, y en todas hemos concluido que en lo que nos tenemos que enfocar es en presentar a Mashiach, su verdadera identidad, la obediencia a los mandamientos y el preocuparnos no solo por nosotros, sino que también otros pues puedan hacer lo mismo, enseñar a los demás. Esto es lo que hemos aprendido en todos los patrones que hemos visto, y pues no va a ser la excepción, estos versos que estamos estudiando. Entonces, la enseñanza no es literal, y aunque muchos al inicio de la pandemia decían, sí, enciérrate, confinamiento, porque es de lo que nos está hablando aquí, ¿no? De un confinamiento, de que no salgas. Pero los rabinos de todos los tiempos han interpretado este pasaje más bien como en un nivel simbólico, decíamos la semana pasada. Todo lo que está aquí está representando algo. Entonces vamos a recordar, porque ya lo vimos, pero pues se nos pudo haber olvidado. Entonces vamos a recordar qué está representando cada uno de los elementos que aparecen en estos dos versos, en esta profecía. Entonces está la instrucción de hacer algo y hacerlo apresuradamente, y eso que tienen que hacer es entrar en la habitación. Dijimos que heder, ¿qué podía ser también? O ¿a qué se le llama heder? ¿Se acuerdan? A una escuela. Escuela de estudiar Torah. Ok, a las escuelas en donde se estudia Torah se les ha llamado desde hace muchos años atrás heder, habitación o aposento. Esta es la palabra, entonces así se les llama. Y por eso dijimos que también el entrar en la habitación podría estar simbolizando ¿qué? Entrar a estudiar Torah. Estudiar la Torah. La instrucción entonces hasta este punto es que en medio de la situación
de la que ya hablamos, juicio, angustia, enfermedad, todo esto, que todos concordamos, estamos ya en ese tiempo, tenemos que apresurarnos a estudiar la Torah, ¿ok? Entonces, hasta este punto eso es lo que nos dice el Eterno a su pueblo. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones. Esto sería, apresúrate a estudiar la Torah, las escrituras. Le llamamos Torah porque es la palabra hebrea que significa instrucción. Si alguien no lo recuerda o no lo sabe, esto es la Torah, la palabra del Eterno. Entonces, apresúrate a estudiar la palabra del Eterno. Y luego dice aquí que lo que tienes que hacer es, después de entrar en el aposento, que ya dijimos, después de asegurarte que estés estudiando la palabra de Dios, es cerrar tras de ti tus puertas. Entonces, primera instrucción, entrar en el aposento. Segunda instrucción, cerrar la puerta. Y aquí dijimos que, bueno, los rabinos en sus interpretaciones han interpretado esto de cerrar la puerta como que alguien se acuerda o lo tiene por ahí en su cuaderno. Como un rechazo al mal, al pecado. Un rechazo al mal. Para ellos el cerrar la puerta es, yo voy a estar concentrada en el estudio de la Torah y no voy a permitir que entre la maldad o el mal a lo que yo estoy haciendo. Yo necesito rechazar eso porque voy a estar concentrado pues en el estudio de la Torah. Entonces es un rechazo al mal, un rechazo al pecado. Entonces hasta aquí tendríamos... También decimos que la puerta es Jesús. Ajá. También tenemos que interpretarlo a la luz de otros pasajes, y cuando vamos y vemos qué simboliza la puerta, encontramos que el Mashiach mismo dijo, yo soy la puerta. Él se llamó a sí mismo la puerta. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? Si Mashiach es la puerta, ¿cómo lo podríamos interpretar? La instrucción, ya dijimos, la primera es, apresúrate a estudiar Torah. Y si Mashiach es la puerta, ¿qué estaría o cómo entenderían ustedes la instrucción de cerrar la puerta? Pues en lo que él llega, ¿no? Porque en su venida es como que ya se termina la oportunidad de que estemos estudiando. Ok. Y él viene a terminar. Bueno, esa puede ser una interpretación, Como pero... encerrar, esconderlo, Ok. como que esté, pues sí, que no se le reconozca, algo así, que esté encerrado, siempre la idea es eso, que están encerrados. Que Mashiach está... que Mashiach esté o que nosotros. Sí, o sea, que es como si el velo pues estuviera todavía. Ok. Bueno, ¿alguien más? Como guardarse, porque regresa Mashiach, guardarse de las cosas del mundo. Ok, muy bien. Entonces, esa es una interpretación, dijimos. Lo de el entrar en la habitación es estudiar la Torah. Y cerrar la puerta, ¿qué está simbolizando? Es la pregunta que estamos haciendo. Entonces ya unos dijeron, como dice el hermano, el rechazar el mal, el guardarse del pecado. Como dice el hermano, sí, guardarse del pecado suena bien, suena que estás escondido o estás encerrado, pero no literal, no es que estés escondido del mundo en general, sino más bien que tú te estás guardando del pecado, estás rechazando el pecado y la maldad en estos últimos tiempos. Recuerden de qué tiempos estamos hablando, ya vimos el contexto. Es como cuando dice el Mesías, no estás en el mundo, pero no eres igual que ellos, o sea, estás en él, pero no eres, o sea, tienes que ser diferente. ser diferente. Ok, muy bien. Sí, es más bien, bueno, como dice la hermana, se me viene a la mente la escritura que dice que apártate del mal. Entonces esto de encerrarse, de cerrar la puerta es apartarse del mal, pues para poder
crecer en nuestro proceso de santificación, en nuestra santidad. Entonces necesitamos apartarnos del mal. Bueno, esta es una interpretación, pero también la otra, y la que está relacionada con Mashiach, es tener a ambas partes. Bueno, yo así lo entiendo, y es lo que vimos también en los modelos, por ejemplo, de la ofrenda del Mishkan, que decíamos que la palabra terumá significaba Torah más Mashiach. Entonces yo aquí veo lo mismo, que nos está diciendo, apresúrate a estudiar la Torah, pero que no se te olvide la parte del Mashiach, como el tener, pues como dice Apocalipsis, que aquellos que serán salvos o con quienes se hace guerra es a los que tienen el testimonio de Yeshua y que practican los mandamientos. Entonces yo de ese modo lo entiendo, que es tener ambas partes. No nos vamos a concentrar solamente en el estudio de las escrituras sin dejando fuera Mashiach, sino que tenemos que armonizar las enseñanzas de Mashiach con lo que estemos estudiando. Muchas veces se dice que el judaísmo tiene la Torah y el cristianismo tiene a Mashiach, y entonces venimos nosotros y pues queremos tener ambas partes, ambas se requieren. Entonces esta frase yo la entiendo pues de este modo. El entrar en la habitación es estudiar la Torah, pero el cerrar la puerta, y cuando la puerta es Mashiach, es como asegúrate que estás estudiando desde la perspectiva de Mashiach, desde la perspectiva correcta, que estás analizando sus enseñanzas, que estás armonizando ambas partes, que no te falta ni una cosa ni la otra, que tienes las dos partes. Así lo entiendo yo, y también lo que siempre se ha interpretado, que la mayoría de los rabinos coinciden, dijimos, el rechazo o el apartarse del mal. Entonces, hasta este punto, en el verso tenemos, apresúrate, pueblo mío, esto es Israel. Entonces, Israel, en los últimos tiempos, en los que estamos viviendo nosotros, las instrucciones que tengo para ti son que te apresures a estudiar Torah, asegurándote que también tengas a Mashiach o teniendo ambas partes, y apartarse del mal. Esto es lo que estaría significando el verso 20, donde dice: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tras de ti tus puertas. Dice también, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Entonces aquí nos dice que ese tiempo de angustia y de tribulación no va a ser tanto, ¿verdad? Nos dice que va a ser como breve. Lo presenta como un breve momento. Entonces esto pues no van a ser tantos años como ya lo hemos explicado. También el pastor nos ha dicho en otro pasaje que dice que el Eterno, por amor a sus escogidos, puede acortar ese tiempo de angustia y de tribulación. Entonces ahí comprobamos que efectivamente estamos hablando de esta profecía para estos tiempos, y dice que esto tenemos que hacerlo hasta que pase la indignación. Entonces se habla de que las cosas van a ir agravándose. Entonces comienza el juicio, y cuando el juicio está comenzando, nosotros no tenemos que tener nuestra mirada pues en el juicio, sino en lo que todavía podemos hacer. Y lo que el Eterno nos dice que todavía podemos hacer cada uno de nosotros ahora mismo es: tú sigue estudiando Torah, sigue estudiando al Mashiach, sigue compartiéndolo, presentándolo, teniendo esta enseñanza de Mashiach, armonizándola con lo que está en las escrituras. Lo que hacemos aquí, lo que tratamos de hacer, y todavía podríamos pues estarnos esforzando más. Entonces esto es lo que nos corresponde hasta que pase la indignación. Esto es que los juicios se van a ir pues haciendo cada vez más severos. Como decíamos hace rato, no quiere decir que las cosas ya vayan a mejorar y todo vaya a volver a la normalidad, sino que la tierra tiene que experimentar pues este juicio del Eterno. Dice el verso número 21: porque mira que Yahweh sale de su lugar. ¿Para qué, hermanos? Para castigar a los moradores. Para castigar a los habitantes de la tierra por su maldad. ¿Para quién es ese castigo?
para las personas. ¿Entramos también nosotros ahí? ¿Sí? Dice, para castigar a los habitantes de la tierra por su maldad. Entonces el Eterno en el verso 20 le está hablando a su pueblo. En el verso 21 también, pero está haciendo una separación entre su pueblo y los habitantes de la tierra que van a recibir el castigo. Entonces, a lo que yo veo aquí, este castigo pues no es directamente para nosotros. Es como lo que pasó para los moradores de la tierra. Es como lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Cuando las plagas. Los israelitas no se vieron directamente, podríamos decirlo así, afectados por las plagas. Estaban ahí, pero no las estaban, o sea, ellos no se llenaron de piojos, digamos, un ejemplo, ¿verdad? No se llenaron de úlceras, etcétera, 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 pero estaban ahí. Recuerden que lo que va a pasar en nuestros días, pues es prácticamente lo mismo. Aprendemos de lo que ya sucedió, de lo que está escrito. Todo lo que va a suceder está aquí en las escrituras, en patrones, en códigos o así claramente en los profetas. Entonces, hay una diferencia entre lo que el pueblo tiene que estar haciendo y que pues el Eterno viene a castigar a los habitantes de la tierra. ¿Por qué los va a castigar? Por su maldad. Entonces, si usted no está practicando actos de maldad, esto es, si usted no está, si no está, pues, ¿cómo se llama? Los mandamientos, no anda en malos caminos, no está transgrediendo los mandamientos, pues a lo mejor usted no entra aquí, ¿verdad? No está practicando maldad, no viene el castigo en contra de usted, porque ¿qué está haciendo usted? Lo del verso 20. Está concentrado en practicar los mandamientos, en estudiar las escrituras, en enseñar a otros y todo lo que ya hemos visto también en los capítulos anteriores. Entonces el Eterno viene a castigar a los habitantes de la tierra por su maldad. Y bueno, esto los rabinos, los habitantes de la tierra, en otras versiones lo ponen también como extranjeros, a los extranjeros, en versiones hebraicas. Y estos extranjeros, los rabinos los relacionan con los descendientes de Esab, que ya estuvimos hablando acerca de Esab, de Saúl, que su nombre fue cambiado a Edom. Ya todo esto lo hablamos también en los capítulos anteriores y hablamos del espíritu de Esab. Entonces este castigo es para todos aquellos que se oponen a los planes del Eterno, que están en contra de sus, pues sí, planes, propósitos, en contra del pueblo del Eterno, en contra de sus mandatos. Entonces este castigo es para ellos, para los que tienen el espíritu de Esab, del que ya hemos estado hablando. Dice, y la tierra dejará ver su sangre derramada y no encubrirá más a sus asesinados. Capítulo 27, pasamos al capítulo 27, dice, en ese día, ahora sí ya como que hubo un cambio ahí. Ahorita, hasta el verso 20 y 21 estaba hablando como que en los tiempos antes de que el Mashiach regrese, antes de ese día del gran juicio. Pero el capítulo 27 ya nos dice, en ese día, Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? A la serpiente. A Leviatán, la serpiente tortuosa, matará al monstruo del mar o marino. Entonces ahí es una nueva etapa donde pues ya viene el castigo del Eterno, no solamente a los moradores de la tierra, sino lo que en las profecías nos dicen, que el Hasatam también será castigado. Entonces en 3 versos tenemos etapas que estamos viviendo o por las que vamos nosotros a pasar o ya estamos atravesando, y con esto vamos a recordar que la palabra Heder no tenía también otro significado muy conocido en el judaísmo. Dijimos que Heder era un acrónimo de 3 palabras. ¿Las recuerdan? Sí. A ver, ¿cuáles son? Gesed, primero en hebreo. Gesed,
Din y Rahamim. Rahamim. Ahí está. Entonces, esta palabra que tenemos aquí está compuesta por las letras hebreas. ¿Cuáles letras hebreas? Es He, Dalet y Resh. Muy bien. En el alefato hebreo están compuestas por las letras He, Dalet y Resh. Entonces, por eso cada una, la He es de Gesed, la Dalet es de Din y la Resh de Rahamim. Ahora, ¿qué significan estas tres palabras al español? Gracia, juicio y misericordia. gracia, juicio y misericordia. Muy bien. Misericordia. Ahí está. Gracia, juicio y misericordia. Gesed, Din, Rahamim. Entonces, si ustedes investigan este concepto pues en la literatura rabínica, se van a encontrar que es muy conocido esto, que la palabra Heder esté compuesta por estas tres palabras a su vez. Bueno, entonces solamente para recordar lo que vimos la semana pasada, lo que nos presenta el autor del libro nos dice que estamos ahora mismo nosotros en una transición de la etapa de gracia a la etapa de juicio. Ahorita todavía estamos experimentando ese cambio, esa transición donde, como hemos visto, los juicios van a ir siendo cada vez más severos y más graves en contra de los habitantes de la tierra, como vimos ahí, por su maldad. Entonces estamos en esa transición, en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Todo lo que estamos atravesando y lo que estamos por vivir, pues es parte de un plan del Eterno, que Él tiene el control y que tiene que suceder porque la maldad tiene que ser castigada. Entonces, el Eterno es justo y es misericordioso. Entonces, ahorita el Eterno, pues, nos muestra su misericordia, pero también tiene que mostrar su justicia, si no dejaría de ser el Eterno. Entonces, para nosotros a veces es un poco complicado entenderlo, porque nosotros somos o muy dados a ser muy misericordiosos o muy dados a ser muy justos, pero es difícil tener ahora sí que como ese equilibrio, ese balance. El Eterno sí, Él es completamente misericordioso, pero también completamente justo. Entonces, la maldad tiene que ser castigada, como lo vemos ahí. Y el rabino dice que estamos en esa transición de la gracia al juicio y que la etapa de misericordia va a venir pues después del juicio. Una vez que la maldad es castigada, que las cosas son puestas ahora sí que en orden y que los malvados reciben su castigo, eso da lugar a la misericordia. Entonces no puede haber misericordia si no primeramente se castiga la maldad. Y el rabino dice que, por ejemplo, en este pasaje, en estos versos que vimos, la misericordia la vemos ya en el verso 27.1, donde ya Hasatán pues es castigado. Entonces, ahora sí, después de eso, de ese juicio, ya vamos a experimentar el tiempo de la misericordia. Pero mientras tanto, estamos en esa transición a esta etapa de juicio que va a ir haciéndose cada vez más severa. Entonces ahorita el rabino dice, estamos como que en los inicios del juicio, de alguna forma, en los principios del juicio, y pues es importante lo que nosotros vamos a hacer durante esta etapa. En qué nos vamos a concentrar o qué es lo que vamos a estar haciendo, y como vemos aquí, la importancia es el no bajar la guardia, no dejar de hacer lo que hemos venido haciendo, sino esforzarnos más y perfeccionarnos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en el conocimiento de Mashiach, en seguir sus huellas. Siento que a veces como que nosotros pues en estos tiempos sentimos algo de incertidumbre y decimos, bueno, yo sé que a algunos les ha pasado como, ay, pues ¿qué tendré que hacer?
¿qué hago en estos días? Y están los debates, ¿no? Ay, me pongo a juntar cosas, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer lo otro. Y muchas cosas pueden estar bien, pueden ayudar mucho. Pero si queremos hacer algo que realmente el Eterno nos ordene, a lo mejor muchas cosas no están muy claras, como decíamos, de eso, de juntar alimentos o no, de seguir haciendo, trabajando, no, estudiando, no, eso pues a veces podemos tener dudas porque quizá no está así una instrucción clara. Pero las instrucciones que sí son claras es que tenemos que seguir esforzándonos en el conocimiento del Eterno y en el conocimiento de Mashiach, en cumplir sus mandamientos, en apartarnos del mal, en rechazar el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. No es tan complicado, quizá las instrucciones, a lo mejor llevarlas a la práctica, pues de repente se nos complica, pero no es tan difícil, no son tan difíciles de comprender las instrucciones que están aquí. Esto es lo que el Eterno nos manda en estos tiempos. Entonces, qué bueno que podamos ir obteniendo mayor claridad de los patrones, los modelos que hemos estudiado, como veíamos de la escalera de Jacob. ¿De qué se trataba? Pues de subir la escalera. Y decíamos, cada escalón simboliza la obediencia a los mandamientos y la importancia de ayudar a otros a subirla. Era lo mismo, obediencia y ayudar a los demás. Y luego vimos el de las ofrendas del Mishkan y decíamos, pues lo que ellos hicieron fue presentar sus ofrendas. Y decíamos, nuestra ofrenda de hoy en día es pues nuestra obediencia, nuestro estudio, es la Torah más el Mashiach. Entonces es lo mismo, obediencia, Mashiach, estudiar. Lo mismo en las vestimentas sacerdotales, también participaron con sus ofrendas y ahí aprendimos la importancia de presentar al verdadero Mashiach, despojándolo de las vestiduras incorrectas. Prácticamente todos los modelos que hemos estudiado nos llevan hasta los mismos puntos. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir? Bueno, pues primeramente la obediencia, el estudio y el presentarles a otros al Mashiach verdadero, al Mashiach de Israel, al Mashiach de la Torah, al que está aquí y no al que ha sido creado y ha sido vestido de una falsa identidad. Esto es lo que aprendemos hasta este capítulo y bueno, quise recordarlo porque pues está medio difícil, ¿no? De repente se nos olvida, a mí también se me olvida un poquito, porque para nosotros de repente no es tan sencillo ver todo esto que los rabinos que saben hebreo, pues con mucha facilidad lo ven en hebreo y conectan las palabras y saben los valores numéricos y lo conectan con otras enseñanzas. A nosotros se nos puede complicar un poquito más, entonces no está mal recordarlo. Y pues era eso lo que quería que recordáramos. Y también se me olvida que estamos transmitiendo y yo me muevo para otro lado. A ver quién está aquí. Iván, la hermana Ketita, la hermana Mari, que están ocupando. Uy. Estudiar la Torah desde la perspectiva del Mashiach. Muy bien. Y también dijimos en esta parte del juicio que el juicio pues puede tener varias etapas y aprendimos algunas etapas de este juicio en la enseñanza de Jonás. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces vimos las enseñanzas de Jonás en Jonás capítulo 1. ¿Quién se acuerda que nos quiera compartir? ¿Alguien? Ok, Jonás simbolizaba a Israel, muy bien. ¿Y qué más? Si quieren vayan allá a Jonás para que refresquen su memoria. Ok, ¿todos conocen la historia de Jonás? Sí. ¿Sí? A ver, levante la mano quien no se sabe la historia de Jonás. ¿Quién no sabe quién fue Jonás? ¿Alguien no sabe? ¿De verdad? ¿Ustedes por allá? ¿Sí? ¿Sí, Jonás? Bueno. Ok, entonces, el que se comió el pez. Sí, todos conocemos a Jonás. Sí,
Todos sabemos quién fue Jonás. Bueno, a ver, vamos a recordar la historia de Jonás. ¿Qué le ordenó el Eterno a Jonás? Que fuera a predicar a Nínive, los habitantes Ok, que fuera a dar un mensaje a Nínive, ok. ¿Y a Jonás le pareció la instrucción que el Eterno le dio? No quiso, no quiso. Quiso ir. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lugar, se quiso esconder del Eterno. Se quiso esconder y ¿qué hizo? Se embarcó, ok, hacia otro lugar. Y cuando estaba ahí en el barco, ¿qué pasó? Empezó la tempestad. Él estaba dormido y vino una tempestad muy fuerte. ¿Y luego? Y los marineros empezaron a asustaron. clamar a sus dioses y se asustaron, empezaron a tirar carga para aligerar el barco. Que no para se que fuera a hundir. Ok, entonces ven que está muy fuerte la tempestad y empiezan a clamar a sus dioses y a tirarle el equipaje porque dijeron nos vamos a ahogar. Muy bien, y después, Pues pero estaba dormido estaba dormido Jonás y va y lo despierta. Oye, tú estás dormido, mira, que nosotros estamos que perecemos. ok, entonces Jonás mientras tanto dormido y van y lo despiertan. Muy bien, ¿y qué dice, qué más? Lo empiezan a cuestionar. Ok, ¿qué le preguntan? ¿Quién es? Que ¿Dónde quién viene? era, que dónde venía, que quién era su Dios. Muy bien, lo cuestionan y ¿qué dice Jonás? ¿Qué les responde? ¿Alguien se acuerda? Sí, que él era Hebreo. hebreo. Ok, hebreo. Pues, Y que su Dios era el Dios de Israel. Muy bien. ¿Y luego qué pasa cuando él dice eso? Y dijeron que alguien era responsable, ¿no? Y ya dice, no, pues... Era la suerte para ver quién era el culpable de lo que estaba pasando, ¿no? Y la culpa cayó sobre Jonás. Y ya es cuando él dice que él es siervo del Dios Todopoderoso y pues que él tenía la culpa de todo lo que estaba pasando. Que lo arrojaron. Ok. Que lo arrojaran al mar. Ajá. Muy bien. ¿Y después qué pasa? Lo Pues arrojan, lo hacia el arrojan pez. y se calma la tempestad cuando lo arrojan al Pero mar. él les dijo que lo aventaron. Sí, pero él pidió que lo aventara. Ahí tomó cuenta así. Le comió un pez y la tempestad se calmó. Ok. Ahí vemos cuando uno, por ejemplo, lo que hizo Jonás, ¿no? Al decir que lo arrojaran al mar, porque él reconocía que le había fallado al Todopoderoso, entonces él reconoció su falta. Entonces a veces ahí vemos también nosotros que cuando nosotros reconocemos nuestra falta delante del Padre, o sea, Él tiene misericordia. ¿Tiene misericordia? ¿Por qué? Porque le estás declarando tu culpa, le estás declarando tu falta, tu falla, tu pecado, o sea, te estás quedando al desnudo delante de Él. Pero a veces no es tan fácil. Tuvo que suceder después de un juicio. Entonces sí, hemos Pero dicho... porque él estaba dormido, no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Sí, pero tuvo que venir el juicio para que reaccionara y entonces no confesó solito sin que pasara nada. Entonces también en medio de siempre en el juicio del Eterno vemos que, como decíamos desde la primera clase, esto que estamos viviendo o esta pandemia y lo que está por venir es un juicio, pero también puede ser visto desde la otra perspectiva como un acto de misericordia, porque en medio de todo esto que suceda habrá muchas personas que que lo vean como una oportunidad, y no es solamente una oportunidad, porque no lo hemos enfocado estas clases en oportunidades para los no creyentes, sino más bien oportunidades para los que ya somos creyentes de examinar si estamos haciendo realmente lo que tenemos que hacer, las cosas bien, si realmente estamos purificándonos, como también lo vimos en el modelo de la purificación de la casa, que qué era lo que había que hacer, pues mantenerse limpios, purificarse. Entonces todos los patrones nos llevan a lo mismo, a la obediencia, al santificarnos, al estar limpiando nuestras vestiduras. Y bueno, ya ahorita contamos la historia y la semana pasada dijimos que todo esto tenía un simbolismo. La tempestad que vino, ¿qué representaba? El despertar de la nación. No, igual no lean los nombres porque se pueden confundir. Vámonos así facilito. La tormenta que era representaba juicio, ¿ok? Juicio. Entonces el juicio viene y
lo que hacen las naciones o los hombres que están en la tripulación, perdón, representan a las naciones y ellos comienzan a clamar ¿a quiénes? Sus dioses. A sus dioses. Entonces ahí es donde le llamábamos el despertar de las naciones, porque en estos tiempos mucha gente está teniendo esa hambre, esa inquietud de buscar en quién refugiarse, de buscar un Dios, y a veces lo hacen en los dioses incorrectos, pero bueno, ahí está esa necesidad de, como que estaban despertando. Y mientras tanto, mientras los gentiles o llamados gentiles despiertan, ¿qué está haciendo Israel? Que es representado por Jonás. Está dormido. Esto representa la somnolencia de Israel, que están dormidos y no están cumpliendo. Quizá nosotros entramos dentro de ahí, no estamos cumpliendo con lo que nos corresponde, estamos dormidos y no estamos llevando a cabo nuestro servicio, nuestra tarea. Entonces está dormido y luego ya tenemos la tempestad, la tripulación y empiezan las naciones a tirar sus cargas. ¿Y qué dijimos que representaban el equipaje y las cargas? Sergio, ¿qué representaba lo que tiraban? Ok, el despojarse de costumbres, prácticas, ideologías, tradiciones. Esa maleta que decíamos han traído por más de 2000 años, muchos, entonces las empiezan a tirar, las naciones están despertando. Empiezan a descubrir la verdadera identidad. Así es, pero bueno, antes de eso, ¿quiénes son los que despiertan a Israel? Esto es a Jonás. La tripulación, el capitán del barco va y le dice, oye, levántate, despiértate. Y Rab Shaul nos dice en una de sus cartas que Israel no está perdido, que para ellos va a haber, van a ser restaurados, pero que lo que sí sucedió es que los gentiles pues fueron a venir a formar parte del plan para despertarlos, para despertar ese celo en ellos. Entonces ahí vemos que es la tripulación, es el capitán el que despierta a Israel. Y cuando Jonás despierta y lo empiezan a cuestionar, dijimos que esto simbolizaba que las naciones quieren respuestas, quieren saber, quieren investigar, quieren saber más, descubrir al verdadero Mesías, porque en la literatura rabínica y en textos de los Midrash, por ejemplo, Jonás también representa a Mashiach. Entonces empiezan a cuestionarlo y le preguntan, ¿de dónde has venido? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Entonces las naciones comienzan a descubrir al Mesías de Israel, al verdadero Mesías, al Mesías hebreo, su verdadera identidad, su verdadera nacionalidad, su nombre y sus enseñanzas desde la perspectiva correcta. Entonces lo descubren, las naciones están descubriendo a el Mashiach de Israel con todos esos cuestionamientos que le hacen. Y entonces es cuando pasamos a la parte donde, bueno, sí lo cuestionan y pues lo que vemos ya para finalizar el capítulo es que lo que nos dice, bueno, después le preguntan que quién es y Jonás o Israel confiesan o aceptan que ellos son, como veíamos en la versión de la Septuaginta, siervos del Eterno y comienzan con la tarea que el Eterno pues ha destinado para ellos en los últimos tiempos. Dice que todo Israel pues será salvo y ellos van a tener una participación muy importante y ahí es donde pues, nosotros podemos entrar a participar en esa tarea. Y finalmente las naciones terminan en el verso número 16 haciendo ¿qué? Ofreciendo sacrificios y haciendo votos al Eterno. Y esto nos habla de ahora sí ya de la plenitud de todas las naciones y cómo el plan se completa. Y tanto judíos como los llamados gentiles vienen a formar parte de esta salvación y ya ahora sí que todos
vienen a formar parte de este proyecto o del pacto a través de su obediencia. Como vemos ahí, ellos obedecen, sienten gran temor y respeto por el Eterno y ofrecen votos y sacrificios. Están obedeciendo, están haciendo lo que la Torá nos manda. Entonces ahí vemos esta etapa de juicio. Entonces tiene sus dos partes. El juicio no es castigo, 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 castigo. Bueno, sí, pueden ser castigos y juicios, pero tiene la otra parte donde vemos oportunidades para nosotros, los que somos creyentes, en ponernos a hacer lo que nos corresponde, en no estar dormidos, en despertar. Siempre recuerdo que el pastor nos habla de esto, nos predica, nos dice: ya levántate de tu sueño, ya despiértate, ya fue suficiente de estar dormido, de estar pasivo, de estar esperando que las cosas sucedan, y ya hay que tomar un papel activo, como lo decíamos desde la clase 1. Entonces, este juicio y estos juicios que están comenzando y que van a seguir son oportunidades para nosotros para hacer la tarea que nos corresponde, oportunidades para el resto de las naciones, para las ovejas perdidas, para que pues vengan a formar parte del pueblo, reconozcan que ellos son Israel, reconozcan al verdadero Mesías, lo conozcan, y ahí es donde también nosotros tenemos participación y responsabilidad. Si nosotros ya conocemos todas estas cosas, pues hay que presentarlas y asegurarnos de que otros puedan estar pues haciendo esta misma tarea con nosotros, otros puedan unirse al pueblo del Eterno. Entonces, es juicio, sí, pero también son oportunidades. Y ahí está la gracia, y siempre ha estado la gracia. En medio de los juicios del Eterno, la gracia siempre ha existido. Y pues tenemos que apreciarla y tenemos que valorarla y realmente aprovechar el tiempo que nos queda, porque no es mucho. Vemos allá en la profecía de Isaías que no es mucho, es un breve momento. Entonces, lo que quieran hacer, hermanos, tienen que hacerlo ya, ahorita. Lo que a quien le quieran compartir, lo que ustedes quieran hacer para compartir, lo que ustedes han aprendido para enseñar a otros, lo que ustedes quieran seguir aprendiendo, las buenas acciones que quieran ustedes hacer. Que buenas acciones estamos diciendo los mandamientos, más bien la obediencia a los mandamientos, porque esas son las buenas acciones. No es lo que a usted se le ocurra, ay, pues qué haré, no, es lo que la Escritura dice. No hay que quebrarse mucho la cabeza. Las buenas acciones son la obediencia a los mandamientos. Entonces, si ustedes quieren arrepentirse de algo que estén haciendo, si quieren compartirle a alguien, si quieren aprender más acerca de algo, si quieren empezar a guardar más mandamientos, todo lo que quieran hacer, el tiempo es ahora, y es un breve tiempo. Entonces ustedes saben si lo aprovechan o no, que muchas veces decimos: no, pues los no creyentes no creen y ven las cosas como están, y ¿a poco no hemos dicho: ay, cómo está la situación y como quiera la gente ni cree ni nada? Bueno, y nosotros también, o sea, vemos cómo están las cosas y que ya el Mashiach está cercano a regresar y seguimos siendo iguales. O sea, sí venimos y todo, pero a veces no estamos explotando todos nuestros dones y talentos y recursos que el Eterno nos ha enseñado. No estamos todavía amándolo con todos nuestros recursos, nuestras fuerzas. Entonces hay mucho que cada uno de nosotros todavía podemos hacer. Si queremos hacerlo, pues hay que hacerlo ya, ¿verdad? Entonces, esto es lo que aprendemos de la palabra Heder como habitación y como acrónimo de este concepto. Y quería, pues prácticamente fue lo que vimos la semana pasada, pero sí quería recordarlo porque sé que hay personas que no nos pudieron acompañar y luego no quiero que les vaya mal en el examen de la próxima semana. Entonces, pues para que hayan tomado sus notas. Aquí en esta clase tomamos notas, cada quien lo que quieran ahí anotar, son libres de hacer sus notas. No damos hojas porque luego andan por ahí tiradas las hojas, entonces lo que usted escribe, no, es que usted lo escribe y se le queda más. Está comprobado que cuando usted anota algo y lo oye y lo ve,
aprende más que si le damos las hojitas ya hechas. Entonces, hermanos, pues prácticamente es esto. Otro modelo que tenemos respecto a esto del juicio y de las fases, lo encontramos en las parashás, también en los nombres de las parashá. Tenemos, aquí se los voy a apuntar rápido y con esto vamos a terminar para agregar algo más a nuestra clase de hoy. Tenemos la parashá Shoftim. Bueno, las parashás, para los que no saben, bueno, parashá, son las porciones que leemos cada semana. Tenemos la parashá Kitetse. Y los nombres que toman las parashá los toman de la primera palabra que aparece ahí. Las parashot, perdón. O porciones en el español. Porción es parashá y parashot son porciones en plural. Bueno, entonces los nombres que toman estas porciones también nos pueden estar enseñando algo. La parashá Shoftim nos habla de un juicio. El juicio comenzó. La parashá Kitetse nos habla de que tenían que prepararse para la guerra. Y la parashá Kitabó nos habla de cuando entraban en cuenta. Bueno, este es el modelo que vamos a ver hoy rápidamente. Las parashá Shoftim, Kitetse y Kitabó. La parashá Shoftim nos habla cuando un juicio comienza. Y ahí ustedes pueden buscarlas en Deuteronomio, estas tres parashá, y habla de un juicio que comienza. Luego, posteriormente, la parashá Kitetse habla sobre las instrucciones que tenían que hacer para prepararse para la guerra. Y la parashá Kitabó, que es la que sigue, habla de cuando entraban, ahora sí, cuando comenzaba la guerra o cuando ya entraban en batalla. Entonces el rabino nos presenta brevemente este modelo para que recordemos la importancia que cuando el juicio, que dijimos que es din, es el din de nuestra palabra heder, cuando el juicio comienza, pues lo que tenemos que hacer nosotros es seguirnos preparando. Prepararnos, dice aquí, para la guerra, y la guerra pues está simbolizando toda la tribulación que está por venir, todas las cosas que vamos a atravesar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, seguirnos preparando, esforzándonos, todo lo que podamos hacer antes de que la guerra comience. Y la parashá Kitabó simboliza pues cuando entres en la guerra, pero también cuando la guerra termina. Y aquí ya nos preparamos para entrar al encuentro, pero ya para encontrarnos con Mashiach. Esto es lo que está simbolizando. Entonces busquen estas parashot durante la semana, si quieren, en Deuteronomio. Están en Deuteronomio, a partir de Deuteronomio Deuteronomio capítulo 20, parashá Shoftim, Kitetse y Kitabó. Pero aquí la enseñanza es lo que estábamos hablando ahorita. Cuando el juicio comienza, y ahora mismo, pues les decía, estamos en esa transición de donde está comenzando el juicio, lo que nosotros tenemos que hacer es seguirnos preparando para lo que está por venir. No tanto porque las plagas o los juicios vengan contra nosotros, no, sino más bien nuestra preparación es no para las plagas, no para la tribulación, sino más bien para encontrarnos con el Eterno. O sea, nuestra mirada, como dice Que no nos atemoricemos, que no tengamos miedo cuando estemos viendo ya esas cosas. que no nos atemoricemos, nuestra mirada tiene que estar en el reino, nuestra mirada tiene que estar en Mashiach,
las cosas van a estar sucediendo, pero nosotros no tenemos que concentrarnos tanto en eso, sino en cómo nos estamos preparando para el encuentro, porque inmediatamente después de estas cosas ya va a venir el encuentro con Mashiach. Entonces nuestra mirada está puesta allá, ya en el encuentro con el Eterno. O sea, que está pidiendo de nuestra santidad. Ándele. Para cuando nos presentemos delante de Dios. Ajá, no nada de que, ay, y ahí viene esto, y ahí viene el otro, y otra enfermedad, y atemorizados, y ay, no me va a pasar esto, no me va a pasar lo otro, y estás perdiendo el enfoque. No son, si tú andas bien, como ya vimos, si no eres un malvado, entonces no te preocupes tanto por eso, sino prepárate, esfuérzate y aprovecha el tiempo que tienes, porque te vas a encontrar próximamente con tu rey. Entonces, ¿cómo te vas a presentar ante tu rey? Lo que suceda antes de, pues ya está escrito, son juicios que tienen que suceder, pero tú estás aprovechando ese tiempo que aún tienes como una oportunidad para hacer todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, pues esto es lo que nos corresponde en esta etapa de juicio que estamos comenzando. Y bueno, pues ojalá que cada uno de nosotros pueda esforzarse verdaderamente, corregir lo que haya que corregir, hacer ese teshuvá, que sabemos que este concepto hebreo nos dice que es como darte la vuelta, ¿verdad? Dar una vuelta completa. Entonces te arrepientes y cambias el rumbo y cambias la dirección y ahora sí te enfocas en lo que tienes que hacer. Entonces, pues que el Eterno nos ayude a hacer correcciones, a cambiar lo que haya que cambiar. Y pues bueno, esto es lo que aprendemos de este capítulo, un poquito más, bueno, un recordatorio y que no se nos olviden estas enseñanzas que estamos obteniendo de estos pasajes que están ahí en las Sagradas Escrituras, pero que cuando ya los vemos así, pues de manera simbólica y entendiendo el mensaje, algunas palabras en hebreo y trayéndolas, pues entendemos mejor, hay más claridad de lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues gracias a los hermanos que estuvieron aquí acompañándonos, la hermana Poli, Claudita, la hermana Ketita, Perlita, la hermana Marifélix, Iván, Belita y la hermana Poli y Carlita. Saludos para todos. Bendiciones. A ver, ¿quieren saludar? Ahora se los voy a poner. A ver si no se me cae aquí. A ver, digan hola. Nos extrañamos. Se extrañamos a los que no pudieron venir hoy por cuestiones de enfermedad. Pero bueno, las cosas buenas de la tecnología es que pueden conectarse aquí. Bueno, pues no se pierdan ahorita la siguiente clase de capítulo 1 de Gálatas. Estamos comenzando también nueva carta con el pastor. En unos momentitos más, nada más aquí vamos a tomar café y comer pan y luego ya. Y luego ya ahorita nos conectamos en unos 15 minutitos. El siguiente capítulo, hermanos, se llama El coronavirus y las huellas del Mesías. ¿Ok? No, como quiera lo vamos a ver, pero me gusta así como que darles el continuará. El coronavirus y las huellas del Mesías se llama el nuevo capítulo. Y las huellas del Mesías. ¿Ok? Bueno, próximamente. Bye, hermanos.